Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a aprender a calcular la temperatura y la entalpía isoentrópica para gases ideales. Ya en el video anterior aprendimos a calcular la entalpía isoentrópica H2S para vapores. Pues hoy aprenderemos a calcular justamente esta entalpía para gases ideales. ¿Por qué? Porque cuando entremos en el tema de ciclos, veremos que parte de ellos se desarrolla con aire. Y el aire es considerado un gas ideal, como por ejemplo el ciclo Brayton, o para sistemas cerrados, como el ciclo de Otto y Diesel. Pero por supuesto también aprendimos a calcular H2S para vapores, ya que en los ciclos de Rankine debemos saberlo. ¿Te has perdido cómo calcular la entalpía isoentrópica utilizando las tablas de vapores? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo cómo calcular la entalpía isoentrópica, así como la eficiencia cuando un equipo o aparato trabaja con vapores. Muy bien, comencemos. En pantalla se visualizan dos de los gráficos que ya hemos explicado en videos anteriores cuando hablamos sobre el cálculo de la eficiencia isoentrópica de diferentes dispositivos que trabajan bajo régimen estacionario, como lo son la turbina, compresor, toberas, etc. Hasta ahora hemos caído en la cuenta que para obtener la eficiencia isoentrópica de estos equipos debemos considerar dos procesos: el proceso real, destacado por la curva roja, como el proceso ideal. En cuanto al proceso real, no tenemos dificultad. Ya hemos aprendido a cómo calcular las propiedades reales tanto en la entrada como en la salida de estos dispositivos, sea una turbina o sea un compresor, tanto en la entrada como en la salida real. Pero ahora vamos a enfocarnos en cómo calcular la entalpía o temperatura en el punto ideal, acá en 2S. Bien sea que la presión esté disminuyendo, como en una turbina, o bien sea que la presión esté aumentando, como en un compresor. Vamos a enfocarnos en este proceso, en el proceso ideal, destacado por la línea verde vertical. Ahora bien, antes de continuar, haré un muy importante comentario acerca del gráfico temperatura-entropía y entalpía-entropía para gases ideales. ¿Qué puedes visualizar en estos gráficos? Muy bien, que en el eje vertical he colocado dos variables, mira, temperatura y entalpía, ¿correcto? Y en este momento te preguntarás, pero profesor, ¿qué está sucediendo? ¿El gráfico de arriba es temperatura-entropía o es entalpía-entropía? Igual acá abajo. ¿De qué gráfico estamos hablando? Sucede algo muy importante de lo cual probablemente te enterarás hoy. Cuando trabajas con gases ideales, ojo, solamente cuando el gas es ideal, estos dos gráficos son prácticamente los mismos. Es decir, son totalmente proporcionales. ¿Por qué? Por lo siguiente, observa, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido lo siguiente. Sabemos que en los gases ideales, si la temperatura se multiplica por C sub P, siempre se obtiene la entalpía, ¿correcto? Esto sucede siempre. Por supuesto, siempre que el gas sea un gas ideal. ¿Qué hemos hecho? Lo que se ha hecho es multiplicar todas las temperaturas, obsérvalo acá, todas las temperaturas que inicialmente teníamos por C sub P, el calor específico a presión constante. Y ya sabemos que por ser un gas ideal, al multiplicar C sub P por T, se obtiene la entalpía, ¿correcto? Al multiplicar C sub P por T, se obtiene la entalpía. Y esta es justamente la razón por la cual, de ahora en adelante, cuando trabajemos con gases ideales, hablar de este gráfico como temperatura-entropía es lo mismo que hablar del mismo gráfico como entalpía-entropía, son exactamente los mismos. Y esto lo reflejaré colocando en el eje vertical temperatura-entalpía. Por supuesto, cuando trabajemos con las temperaturas, quedará así y señalaré las temperaturas. Pero en caso que te soliciten el gráfico de entalpía-entropía de un gas ideal, simplemente lo multiplicarás por C sub P y obtendrás el gráfico entalpía-entropía. Y ojo, esto se cumple para cualquier aparato, turbina, compresores, toberas, difusores, etc., siempre y cuando trabajen con gases ideales, donde se cumple esta relación. La entalpía es igual a C sub P por T. Genial. Recordemos que las eficiencias para gases ideales dependían únicamente de la temperatura. Y ya sabemos por qué dependían únicamente de la temperatura, por la razón que ya te mencioné, que en las fórmulas de entalpía sustituíamos simplemente la relación para gases ideales.
la entalpía es igual a C sub P por T. Ya esto fue explicado en el video que te sugerí. Ahora bien, ¿en qué nos vamos a enfocar el día de hoy? Nos vamos a enfocar en calcular esta temperatura T sub 2S. La temperatura a entropía constante, esta temperatura que se utiliza para calcular la eficiencia. Es fundamental que sepas cómo calcular esta temperatura porque en diferentes ejercicios se trabaja con eficiencias. Y si no tienes la destreza de calcular esta temperatura isoentrópica para gases ideales, se puede hacer un poco dificultoso que calcules la eficiencia en forma correcta. Es algo así como en matemática, cuando aprendíamos a dividir, debíamos saber multiplicar, o en la universidad, para aprender a integrar, primero debes dominar completamente la derivada. Ahora bien, una vez que obtengas la temperatura isoentrópica, en caso de requerirlo, también tienes automáticamente la entalpía isoentrópica, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la entalpía isoentrópica siempre es igual a C sub P por la temperatura isoentrópica, ¿correcto? Por esta razón. Muy bien, continuemos. En la parte izquierda de la pantalla se han dejado los gráficos usuales en este tipo de procesos. Y recuerda, nos vamos a enfocar en el proceso vertical, que es el proceso ideal, el proceso isoentrópico. Bien sea que la presión disminuya, como en las turbinas o en las toberas, o bien sea que la presión aumente, que es lo que sucede en los compresores. Y también nota que he dejado el primer gráfico en función de las temperaturas, obsérvalo acá. Y he dejado el segundo gráfico en función de las entalpías, pero ya sabes que un gráfico entalpía-entropía es prácticamente idéntico a un gráfico temperatura-entropía. Por lo ya mencionado, al lado de cada gráfico se ha dejado la fórmula de la eficiencia. Y recuerda, nos vamos a enfocar en la entalpía isoentrópica, o lo que es lo mismo, en la temperatura isoentrópica. En esto nos vamos a enfocar el día de hoy, en que aprendas a calcular la temperatura isoentrópica y la entalpía isoentrópica. En pantalla se observan los tres casos que se pueden dar en un ejercicio cuando por una turbina, compresor, tobera, etc. circule un gas ideal. Recordemos que H es igual a C sub P por T para los gases ideales, ya esto lo sabemos. Pero ojo, la clave estará en quién es C sub P, el calor específico a presión constante. Este calor específico presentará dos casos posibles, cuando sea constante y cuando sea variable. En el caso de que C sub P sea constante, se dividirá en dos casos, caso 1 y caso 2. Y al caso de C sub P variable, lo he llamado caso 3. Vamos a explicar en detalle cómo trabajar con cada uno de estos casos. Observa acá. En el caso 1 se trabajará con las fórmulas isoentrópicas y la tabla 1. En el caso 2 se trabajará también con las fórmulas isoentrópicas y la tabla 2. Y finalmente, en el caso 3, solo se trabajará con la tabla número 3. Y ojo, en este caso 3 no se usan las fórmulas isoentrópicas. En este momento te preguntarás, pero ¿cuáles son las fórmulas isoentrópicas? ¿Y cuál es la tabla 1? ¿Cuál es la tabla 2? ¿Y cuál es la tabla 3? Comencemos recordando cuáles son las fórmulas isoentrópicas. Las fórmulas isoentrópicas ya las hemos trabajado. Observa el cuadro resumen donde se encuentran. Acá se visualiza. Si fijas tu atención acá en esta fila, cuando el proceso es adiabático sin fricción, recuerda que un proceso adiabático y sin fricción es un proceso isoentrópico, porque no existe intercambio de calor entre el dispositivo y el ambiente, y tampoco existe fricción cuando el flujo másico de la sustancia circula por el dispositivo. Estas fórmulas que visualizas acá, exactamente acá, son las fórmulas isoentrópicas. Estas que están acá son las llamadas fórmulas isoentrópicas que ya hemos trabajado en nuestro curso de termodinámica. Obsérvalas acá. En la tabla se encuentra esta fórmula y esta fórmula, pero a través de un sencillo proceso algebraico de estas dos fórmulas, de esta y de esta, se deduce esta fórmula, esta que está acá. Pero no te preocupes, en termodinámica solo debes tenerlas a la mano y saber cómo utilizarlas. Ahora observa el siguiente comentario, muy importante. 2 es igual a 2S. ¿Quién es 2S? Observa el gráfico. Este punto 2S, este que está acá o este que está acá, en el proceso isoentrópico. Porque claro, estas fórmulas son válidas solo para procesos isoentrópicos. Por lo tanto, donde está este 2, puedes colocar 2S. En este 2 se puede colocar 2S, 2S, B sub 2S, P sub 2S y B sub 2S. Muy bien. Y el segundo aspecto a considerar muy importante es que en estas fórmulas la temperatura siempre debe ir en unidades
absolutas, como por ejemplo el Kelvin. Siempre, jamás estas fórmulas se trabajan con temperaturas en grados centígrados. Mucho cuidado con ese detalle. Repito, ya que es muy importante, siempre en estas fórmulas la unidad de temperatura debe ser absoluta, como por ejemplo el Kelvin. Genial, hecho este importante recordatorio, continuemos. ¿Cuál es la tabla 1, la tabla 2 y la tabla 3? Observemos la tabla 1. En este momento se muestra en pantalla la tabla 1. Fija tu atención en esta columna, esta que está acá, donde se lee C sub P. En esta tabla puedes encontrar los valores de C sub P para diferentes gases ideales, pero hemos destacado el gas ideal aire porque en un alto porcentaje de los ejercicios este es el gas ideal más utilizado, el aire, este que está acá. Así, para el aire sabemos que su constante R vale 0,287 kJ sobre kilogramos Kelvin. C sub P vale 1,005 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y C sub B vale 0,718 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y K, que es la constante isoentrópica, vale 1,4. Y quizás te preguntes, ¿pero quién es K? Recuerda que K es el exponente de las fórmulas isoentrópicas, míralo acá. Este es el valor de K. Muy bien. Y vale mencionar lo siguiente, estos valores de C sub P son para una temperatura ambiente estándar de 27 grados centígrados, que claro, al sumar 273 es igual a 300 Kelvin para esta temperatura fija. Muy bien, avancemos a conocer la tabla 2. En pantalla se visualiza la tabla número 2. Para utilizar esta tabla se debe conocer el tipo de gas ideal y la temperatura. Observa, para el aire se tiene esta primera tabla, la cual hemos ampliado acá para el aire. ¿Y por qué se ha ampliado la tabla del aire? Porque es el gas ideal más común en los ejercicios, pero por supuesto, también esta tabla se puede utilizar para el dióxido de carbono, para el monóxido de carbono, para el hidrógeno, para el nitrógeno y para el oxígeno. Ahora bien, fija tu atención acá, en la tabla ampliada para el aire. Observa que los valores de C sub P dependen de la temperatura. Si tu temperatura es de 400 Kelvin, entonces C sub P vale 1,013 kJ sobre kilogramos Kelvin y la constante K vale 1,395. Si tu temperatura es de 700 Kelvin, entonces C sub P vale 1,075 y el valor de K es 1,364. En conclusión, C sub P depende de la temperatura y esto siempre es así para cualquier caso. C sub P, el calor específico a presión constante, siempre depende de la temperatura. Genial. Finalicemos analizando la tabla número 3. En pantalla se visualiza la tabla número 3. Esta tabla es única y exclusivamente para el aire. Obsérvalo acá. Para el aire. Para el gas ideal aire. Esta es la tabla que vamos a utilizar en el caso 3. ¿Y por qué la vamos a utilizar? Por lo siguiente. Observa que he destacado en amarillo dos columnas. Esta columna que se llama presión relativa y esta columna que se llama volumen específico relativo. Y pon mucha, pero mucha atención. Estas dos columnas destacadas en amarillo se utilizan única y exclusivamente para procesos isoentrópicos. Única y exclusivamente para procesos isoentrópicos. Mucho cuidado. Jamás verás que se utilice la presión relativa para calcular la presión de salida real. Jamás se utiliza. Así como jamás se utiliza el volumen específico relativo para calcular el volumen final real. Jamás. Repito, estas dos columnas destacadas en amarillo solo se utilizan para procesos isoentrópicos, es decir, para calcular bien sea la temperatura T sub 2S, que por supuesto para un gas ideal nos permite conocer la entalpía H sub 2S, o para calcular el volumen final isoentrópico, cuando se utilice esta columna. Y en este momento haré un muy importante comentario. La primera columna, esta que está acá, de la presión relativa, se utiliza en ejercicios de sistemas abiertos, es decir, en turbinas, compresores, toberas, etc. Esta columna, esta primera columna, de la presión relativa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en un sistema abierto el fluido se mueve justamente por la diferencia de presiones. Por lo tanto, en los ejercicios donde se utilicen turbinas, compresores, toberas, etc., se estará utilizando únicamente esta primera columna, la de la presión relativa. Y quizás en este momento te preguntes, pero ¿en qué momento vamos a utilizar la segunda columna esta? Del volumen relativo, esta que está acá la segunda.
Esta segunda columna se utilizará cuando el sistema sea cerrado, como por ejemplo en los ciclos ideales para vehículos. ¿Cuáles son estos ciclos? El ciclo de Otto, el ciclo diésel, donde nos darán la relación de compresión. Y justamente la relación de compresión es una relación de volumen. Pero no te preocupes, cuando estemos explicando estos ciclos, el ciclo de Otto, el ciclo diésel, verás cómo se utiliza esta columna, la columna del volumen relativo. Por ahora, en los ciclos donde se utilizan equipos o aparatos de sistemas abiertos, como turbinas, compresores, etc., se estará utilizando únicamente la primera columna, la columna de la presión relativa. ¿Cuántos valores necesito para utilizar esta tabla? Uno solo, bien sea la temperatura, o la entalpía, o la presión relativa, uno solo. Por ejemplo, supongamos que tu temperatura es de 220 Kelvin. Entras con la temperatura de 220 Kelvin y puedes leer la entalpía y puedes leer también la presión relativa. Pero si lo que conoces es la presión relativa, por ejemplo de 1,386, puedes leer perfectamente la entalpía y esta entalpía será H sub 2S. ¿Y por qué será la entalpía a entropía constante? Porque ya te mencioné que esta columna de presión relativa se utiliza única y exclusivamente en procesos isoentrópicos. Muy bien, y también podrás leer la temperatura T sub 2S, la temperatura isoentrópica. En resumen, cuando se conozca la presión relativa y se entre a esta tabla, se leerá la temperatura isoentrópica y la entalpía isoentrópica. Y para finalizar el análisis de esta tabla, en los ejercicios donde se utilizan equipos abiertos, estaremos trabajando con estas tres primeras columnas, con la temperatura, la entalpía y la presión relativa. En cambio, cuando trabajemos con sistemas cerrados, estaremos trabajando con estas dos columnas, con la energía interna y el volumen específico relativo. Y esta última columna que se lee acá se llama entropía absoluta. Es una S con este símbolo. Una S con este símbolo significa entropía absoluta, porque está basada en la temperatura del cero absoluto. Genial, continuemos. Vale mencionar que estas tablas, la tabla 1, la tabla 2 y la tabla 3, las puedes encontrar en cualquier libro de termodinámica. Y por supuesto, las fórmulas isoentrópicas las encuentras acá, en la mejor asesoría educativa. Puedes tomar nota de estas fórmulas que estaremos utilizando en los ejercicios. Y esta primera fórmula, esta que está acá, será la más utilizada cuando trabajemos con turbinas, compresores, toberas, etc. Mientras que estas otras las estaremos utilizando en los ciclos para vehículos, como lo es el ciclo de Otto y el ciclo diésel. ¡Excelente! Finalicemos el video mostrando en detalle cómo trabajar en cada uno de estos casos. Cómo vamos a trabajar en el caso 1, cómo vamos a trabajar en el caso 2 y cómo vamos a trabajar en el caso 3. Vamos a ello. Caso número 1, donde se utilizan las fórmulas isoentrópicas y la tabla 1. Observemos el procedimiento en este primer caso. Primero, con el tipo de gas, obsérvalo acá, con el tipo de gas, te diriges a la tabla 1. Ya conoces la tabla 1, esta. Observa que en la primera columna tienes los tipos de gases ideales. Y de la tabla 1 anotas el C sub P de ese gas, el C sub B de ese gas y la K para ese gas. Y justamente con K utilizas las fórmulas isoentrópicas. Pero tal como ya te mencioné, en los equipos que estaremos utilizando en los ciclos, como turbinas, compresores, etc., utilizarás esta fórmula isoentrópica. Observa, T2 entre T1 es igual a P2 entre P1 elevado a la K-1 sobre K. ¿Por qué? Porque en estos aparatos por lo general conocerás la relación de presiones P2 entre P1 y justamente esta K que leíste de la tabla número 1 es la que utilizarás acá, mira, en el exponente. Y listo, gracias a esta fórmula isoentrópica conocerás T sub 2S y H sub 2S. Veamos un sencillo ejemplo para fijar ideas de cómo aplicar este procedimiento. Observa acá, circula aire por una turbina. En la entrada se conoce la presión y la temperatura y en la salida se conoce solo la presión. Pero bástase con conocer la presión a la entrada y la presión a la salida para conocer la relación de presiones, esta que está acá, la que utilizarás en la fórmula isoentrópica, P2 entre P1. Muy bien, ¿qué debemos hacer? Con el tipo de gas que es aire, debemos dirigirnos a la tabla número 1, ¿correcto? Y anotar C sub P para el aire, C sub B para el aire y la K para el aire. Observa, ubicamos nuestro gas, que es el aire, y leemos C sub P, que vale 1,005 kJ sobre kilogramos Kelvin,
C sub B vale 0,718 kJ sobre kilogramos Kelvin y la K para el aire vale 1,4. Tomemos nota de estos valores. C sub P vale 1,005 kJ sobre kilogramos Kelvin. C sub B vale 0,718 kJ sobre kilogramos Kelvin y la K para el aire vale 1,4. Y ahora, según el procedimiento, ¿qué debemos hacer? Aplicar las fórmulas isentrópicas, en particular esta fórmula. Vamos a tomar nota de ella. T2 entre T1 es igual a P2 entre P1 elevado a la K menos 1 sobre K. Y ojo, pon mucha atención a lo que a continuación te voy a mencionar. Recuerda que estas son fórmulas isoentrópicas, por lo tanto en el 2 debes colocar 2S y en este 2 también debes colocar 2S. Esta es la temperatura isoentrópica. Mucho cuidado con confundir esta temperatura con respecto a la temperatura real de salida. Mucho cuidado. Observa el gráfico. Una cosa es la temperatura real de salida, que es la de este punto, el punto real, y otra cosa es la temperatura isoentrópica, que es la de este punto, correspondiente a la salida ideal. Son dos temperaturas totalmente diferentes. Mucho cuidado con este detalle. Y ojo, repito, siempre estas fórmulas isoentrópicas son para calcular T sub 2S. Jamás se utilizan para calcular la temperatura real. Mucho cuidado con este detalle. Y finalmente de acá, de la fórmula isoentrópica, se despeja la temperatura T sub 2S. La temperatura isoentrópica, que es la que deseamos calcular. Observa, esta temperatura 1 que está acá dividiendo pasa a multiplicar a la derecha. Temperatura 1 que multiplica a P sub 2S dividido entre P1 y elevado a la K menos 1 sobre K. Y ahora te pido que pongas de nuevo especial atención. ¿Cuánto vale P sub 2S? ¿Cuánto vale la presión a entropía constante? ¿Cuánto vale? Observa de nuevo el gráfico. El punto 2S siempre termina a la presión de salida P sub 2. Siempre. Sea en una turbina o sea en un compresor. Observa, 2S siempre termina a la presión de salida P sub 2. Siempre. El punto real y el punto ideal terminan a la misma presión de salida. Siempre. Por lo tanto, P sub 2S siempre es igual a P sub 2. La presión ideal a entropía constante siempre es igual a la presión real de salida. Siempre. Mucho cuidado con este otro detalle. Siempre. Por lo tanto, sabiendo esto, podemos decir que nuestra temperatura isoentrópica a la salida será igual a... ¿Cuánto vale la temperatura 1? La temperatura 1 vale 400 grados centígrados. Pero ojo, ojo, siempre las temperaturas en estas fórmulas deben estar en unidades absolutas. Por lo tanto, acá debemos sumar 273. ¿Y cuánto es 400 más 273? 673 Kelvin. Acá se visualiza. Observa la cantidad de detalles que quizás parezcan sencillos, pero a la hora de resolver un ejercicio, si no son tomados en cuenta, jamás llegarás al resultado correcto. Y como ya ustedes me conocen, me gusta explicar con lujo de detalles, lo cual se lleva tiempo, claro, pero es un tiempo bien invertido, porque todos los videos que he desarrollado por lo general llevan tiempo, pero es uno de los mejores tiempos que inviertas en tu vida, porque aprenderás de verdad a dominar lo que aparentemente parece complicado. Muy bien, continuemos. ¿Y cuánto vale P sub 2S? La presión a la salida ideal. Ya sabemos que la presión a la salida ideal es la misma presión P sub 2 real, es la misma, que en este caso vale 300 kilopascal, porque claro, en una turbina la presión disminuye, pasó de 2000 kilopascal a 300 kilopascal. Vamos a tomar nota de ella acá, 300 kilopascal. Y todo esto dividido sobre la presión 1, pero claro, la presión 1 es conocida, vale 2000 kilopascal. En cuanto a las unidades de presión, lo único importante es que ambas, la presión 1 y la presión P sub 2S, tengan la misma unidad, bien sea pascales, bar, atmósferas, etcétera, que tengan la misma unidad. Eso es lo importante acá en la relación de presiones. Y todo esto elevado a la K menos 1 entre K. ¿Pero cuánto vale K? Míralo, se conoce de la tabla. K vale 1,4, ¿correcto? Por lo tanto, sustituimos 1,4 menos 1 y todo esto dividido entre 1,4. Al efectuar esta operación en una calculadora,
se obtiene que la temperatura ideal de salida T-S toma un valor aproximado de 391,4 Kelvin. Esta es la temperatura T-S. Y por supuesto, si requieres obtener H-S, ya sabes lo fácil y sencillo que es. Simplemente es C/P para el aire por la temperatura T-S. Pero C/P para el aire ya lo conoces, míralo acá, de la tabla lo has obtenido, 1,005 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y la temperatura T-S ya la hemos calculado, mírala acá. Si multiplicas 1,005 por 391,4, obtendrás que la entalpía ideal a la salida toma el valor de 393,6 kJ sobre kilogramos. Observa qué fácil y sencillo es calcular tanto la temperatura ideal de salida como la entalpía ideal de salida cuando trabajemos con gases ideales. Perfecto. Continuemos. Ahora en pantalla visualizamos el segundo caso, donde se utilizarán las fórmulas isoentrópicas y la segunda tabla. Veamos en qué consiste el procedimiento en este tipo de situaciones, donde por supuesto C/P también es constante. Pero ¿cuál es la diferencia entre el primer C/P y el segundo C/P? Que este se basará en una temperatura promedio, por supuesto en Kelvin. Expliquemos el procedimiento. Primero debes suponer una temperatura promedio. Esta será supuesta o estimada. Y en este momento te preguntarás, pero ¿en base a qué podemos suponer esta temperatura? Pon mucha, pero mucha atención. Si en el equipo que estás utilizando la presión disminuye, como por ejemplo una turbina, una tobera, etc., la temperatura promedio usualmente se toma como la temperatura de la entrada menos 150 Kelvin. Por el contrario, si el equipo que estás utilizando es tal que la presión aumenta, como por ejemplo un compresor, entonces la temperatura promedio la puedes estimar así, como la temperatura 1 más 200 Kelvin. Ya lo verás en el sencillo ejemplo que desarrollaré para este caso. Ahora bien, con la temperatura promedio, esta temperatura promedio que has supuesto, vas a dirigirte a la tabla 2 y con el tipo de gas ideal que te den vas a leer C/P, C/V y K, pero en este caso se llamarán C/P promedio, C/V promedio y K. Luego con K utilizas la fórmula isoentrópica, la que ya te mencioné, temperatura 2 dividido entre temperatura 1 igual a presión 2 dividido entre la presión 1 elevado a la K-1 sobre K. Y gracias a esta fórmula obtendrás la temperatura isoentrópica. Y por supuesto también puedes obtener la entalpía isoentrópica. Y es recomendable en este momento comprobar o verificar que la temperatura promedio que has supuesto acá al principio, esta temperatura promedio, es aceptable. Pero ¿cómo verificarlo? Observa, con esta fórmula obtendrás la temperatura promedio calculada. Tomas la temperatura a la entrada más la temperatura isoentrópica, que ya la calculaste acá la tienes, y la divides entre 2, simplemente es un promedio. Y si esta temperatura promedio es aproximada o muy cercana a la temperatura promedio que has supuesto a esta, habrás verificado perfectamente el procedimiento. Y quizás en este momento te preguntes, ¿pero qué sucede si esta temperatura promedio calculada, esta que está acá, se encuentra muy alejada de la temperatura promedio supuesta? Lo que debes hacer es simplemente repetir todo este procedimiento, pero con esta temperatura calculada, con esta temperatura calculada, te vas a dirigir de nuevo a la tabla 2 y vas a calcular de nuevo C/P, C/V y K y vas a aplicar la fórmula isoentrópica. Por supuesto, con la fórmula isoentrópica obtendrás una nueva temperatura isoentrópica con la cual podrás calcular una nueva temperatura promedio. Con esta fórmula, ¿correcto? Y te garantizo que siempre esta temperatura será muy, pero muy semejante a la temperatura supuesta. Excelente, veamos un ejemplo para ilustrar este procedimiento. Observemos el ejemplo que se visualiza en pantalla. Circula aire por un compresor. En la entrada del compresor se conoce la presión 1 y la temperatura 1. Y a la salida del compresor se conoce la presión 2. Observa cómo la presión aumenta. Porque claro, el objetivo fundamental de un compresor es aumentar la presión. Para este caso, ¿cuál será el valor de la temperatura isoentrópica y de la entalpía isoentrópica? Veamos. Vamos a seguir el procedimiento ya explicado. Primero suponemos una temperatura promedio. En este caso, ¿cuánto vale nuestra temperatura promedio supuesta? Como se trata de un compresor, fijamos nuestra atención acá en este criterio. Tomamos la temperatura 1 y le vamos a sumar 200 Kelvin. Pero ojo, la temperatura 1 debe estar
en grados Kelvin. Por lo tanto, acá debemos sumar 273 y 127 más 273 es igual a 400 Kelvin. Vamos a colocarlo por acá. 400 Kelvin. Esta sería la temperatura 1 en unidades absolutas. Por lo tanto, la temperatura promedio la podemos estimar en 400 Kelvin más 200 Kelvin, tal como lo dice el procedimiento. Obsérvalo acá. 400 más 200, 600 Kelvin. Podemos estimar esta como la temperatura promedio. Con esta temperatura, y sabiendo que nuestro gas es el aire, nos dirigimos a la tabla número 2. Observa cómo esta tabla contiene diferentes gases ideales, pero sabemos que estamos trabajando con aire. Esta parte de la tabla del aire, esta parte que está acá, se ha ampliado acá. Acá la puedes visualizar. Muy bien. ¿Cuál es la temperatura supuesta? 600 Kelvin. Míralo acá. 600 Kelvin. Por lo tanto, en este caso, C sub P promedio vale 1,051 kJ sobre kilogramos Kelvin. C sub B promedio vale 0,764 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y K vale 1,376. Vamos a tomar nota de estos tres valores. C sub P promedio toma el valor de 1,051 kJ sobre kilogramos Kelvin. C sub B promedio toma el valor de 0,764 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y finalmente el valor de K para este caso es de 1,376. Y ojo, el valor de K es adimensional, carece de dimensiones. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Observa el procedimiento. Con ese valor de K vamos a utilizar la fórmula isoentrópica para obtener la temperatura 2 isoentrópica. Observa, ya sabemos que la fórmula isoentrópica a utilizar es la siguiente. La temperatura isoentrópica dividido entre la temperatura 1 es igual a la presión isoentrópica dividido entre la presión 1 y todo esto elevado a la K-1 sobre K. Y de acá es bastante sencillo despejar la temperatura 2 isoentrópica. Esta sería igual a esta temperatura 1 que está dividiendo pasa a la derecha a multiplicar. En este caso la temperatura 1 vale 400 Kelvin. Tal como se visualiza acá en las propiedades a la entrada del compresor. Todo esto multiplicado por ¿cuánto vale la presión 2 isoentrópica? Siempre recuérdalo, la presión 2 isoentrópica siempre es igual a la presión 2 real. Siempre. Observa el gráfico, tanto el punto 2S como el punto real 2 terminan a la misma presión de salida 2. Siempre, esto siempre es así. Por lo tanto, la presión isoentrópica P sub 2S vale 3000 kilopascal. Y por supuesto, todo esto dividido entre la presión 1, que vale 200 kilopascal. Y por supuesto, todo esto elevado a la K-1 sobre K. ¿Pero cuánto vale K? Obsérvalo acá. K vale 1,376 menos 1 dividido entre 1,376. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura 2 isoentrópica toma un valor aproximado de 838,36 Kelvin. Muy bien, vamos a abrir un poco más de espacio por acá para ahora pasar a verificar si esta temperatura isoentrópica se puede tomar como válida. ¿Esta temperatura isoentrópica se puede tomar como válida? Observa, para ello vamos a calcular una temperatura promedio, por supuesto en grados Kelvin, calculada. ¿Cómo? Así, observa esta fórmula. ¿Cuánto vale la temperatura a la entrada? 400 Kelvin, ¿correcto? Más la temperatura isoentrópica a la salida, que vale 838,36 Kelvin. Y por supuesto, todo esto dividido sobre 2. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura promedio calculada toma un valor igual a 619 Kelvin. Y ahora sí, vamos a comparar esta temperatura promedio calculada, 619 Kelvin, con la temperatura promedio supuesta. Mírala acá. La temperatura promedio supuesta era de 600 Kelvin. Observa que ciertamente son aproximadas. Esta diferencia de 19 Kelvin es perfectamente aceptable. Y así hemos verificado que ciertamente esta temperatura isoentrópica es correcta. Finalmente, con esta temperatura isoentrópica podemos calcular la entalpía isoentrópica en caso de requerirse. ¿Cómo se calcula? Recuerda que entalpía es igual a C sub P por T. ¿Cuánto vale C sub P en este caso? Míralo acá.
C sub P vale 1,051 kJ sobre kilogramos Kelvin, multiplicado por la temperatura isentrópica, la cual vale 838,36 Kelvin. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin, de tal forma que nuestra entalpía vendrá en kilojoule sobre kilogramos, y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la entalpía ideal a la salida toma el valor de 881,1 kJ sobre kilogramos. Observa lo fácil y sencillo que es obtener tanto la temperatura isentrópica como la entalpía isentrópica de un gas ideal cuando se supone una temperatura promedio, que lógicamente siempre nos conducirá a un C sub P promedio. Genial. Finalicemos el video explicando también con lujo de detalles el tercer caso. Tercer caso. En este tercer caso solo se usa la tabla número 3. No se usan las fórmulas isentrópicas. Y te comento que este tercer caso justamente es el más exacto, el más preciso. Si quieres obtener resultados más precisos en tu ejercicio, te recomiendo que tomes este tercer camino. Veamos en qué consiste el procedimiento de este tercer caso. Con la temperatura 1 de entrada al aparato, te vas a dirigir a la tabla número 3. Y recuerda, la tabla número 3 en un 99% de los casos está diseñada para el aire. De tal forma que en los ejercicios donde se aplique este tercer caso, no te quepa la menor duda que la sustancia de trabajo será el aire. ¿Y qué vamos a leer de la tabla número 3? Vamos a leer la entalpía a la entrada y la presión relativa a la entrada. Y con esta presión relativa a la entrada vas a aplicar esta igualdad, que ojo, siempre se cumple para procesos isoentrópicos, siempre y cuando la entropía sea constante. Mucho cuidado con este detalle. Siempre y cuando la entropía sea constante. Muy bien, y de acá siempre se va a despejar la presión relativa 2. Mírala acá, esta presión relativa. Simplemente la presión relativa 1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Observa acá el despeje. Obsérvalo acá. Finalmente, con esta presión relativa 2, vas a dirigirte de nuevo a la tabla número 3. Por supuesto, la tabla número 3 del aire, y vas a tomar lectura directamente tanto de la temperatura isoentrópica como de la entalpía isoentrópica. Observa cómo en ningún momento se ha utilizado alguna fórmula isoentrópica. Muy bien, ilustremos este procedimiento con un ejemplo. Observa acá el ejemplo. Circula aire por una tobera. A la entrada de la tobera se tiene esta presión y esta temperatura. Y a la salida de la tobera se tiene esta presión, y en el ejemplo te mencionan que C sub P es variable. Recuerda que este tercer caso es cuando C sub P, los calores específicos a presión constante, son variables, ¿correcto? Muy bien, ¿qué debemos hacer en este caso para obtener la temperatura y la entalpía isoentrópica? Seguir este procedimiento. Comencemos. ¿Cuánto vale la temperatura 1 en Kelvin? Bueno, simplemente tomamos la temperatura 1 que se encuentra en grados centígrados y le sumamos 273. 177 más 273 genera como resultado 450 Kelvin. Vamos a tomar nota de ello. 450 Kelvin. Perfecto. Tomamos esa temperatura 1 de 450 Kelvin y nos dirigimos inmediatamente a la tabla número 3, que por supuesto es para el aire. Y vamos a tomar nota de ¿qué? De la entalpía real 1 a la entrada del dispositivo, en este caso el dispositivo es la tobera, y de la presión relativa a la entrada en 1. Vamos a tomar nota de estos dos valores. Observa, ubiquemos en nuestra tabla número 3 la temperatura de 450 Kelvin. Obsérvala acá, mira, la temperatura de 450 Kelvin. Vamos a tomar nota de la entalpía real a la entrada, que es de 451,80 kJ sobre kilogramos. ¿Y por qué sabemos que esta es la entalpía a la entrada? Porque esta es la temperatura real a la entrada. Y también vamos a tomar nota de la presión relativa a la entrada, que en este caso toma el valor de 5,775. Observa que los valores de la presión relativa son adimensionales, no poseen ningún tipo de dimensión. Mucho cuidado con este detalle. No confundas la presión relativa con las presiones con que hemos venido trabajando, que vienen en kilopascal. No, la presión relativa es adimensional. Igual el volumen específico relativo es adimensional. Muy bien, tomemos nota de este par de valores, de la entalpía a la entrada y de la presión relativa a la entrada. La entalpía a la entrada toma el valor de 451,80 kJ sobre kilogramos.
y la presión relativa a la entrada, toma el valor de 5,775 y observa, es adimensional. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Seguir el procedimiento. Con este valor de la presión relativa, calculamos la presión relativa, ojo, del punto 2 isoentrópico. Siempre con las presiones relativas se calcula el punto 2 isoentrópico, el ideal. Nunca se calcula la presión relativa del punto 2 real. Nunca, jamás. Mucho cuidado con este detalle. Muy bien, continuemos. En este caso, la presión relativa ideal será igual a... Vamos a aplicar esta fórmula. Te pregunto, ¿cuánto vale la presión a la salida ideal? Siempre la presión a la salida ideal es igual a la presión a la salida real. Siempre. Por lo tanto, esta vale 100 kilopascal y todo esto dividido entre la presión a la entrada, la cual es de 500 kilopascal. Y por supuesto, todo esto multiplicado por la presión relativa a la entrada, que vale 5,775. Vamos a desplazar un poco esta expresión para acá, para que nuestro cálculo pueda entrar en la pizarra. La presión relativa a la entrada vale 5,775. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que kilopascal cancela con kilopascal, de tal forma que el cálculo es adimensional, tal como debe ser, porque las presiones relativas siempre son adimensionales. Al efectuar esta operación con una calculadora, se obtiene que la presión relativa a la salida toma un valor de 1,155. Y según el procedimiento, ¿qué debemos hacer con esta presión relativa a la salida? Perfecto, vamos de nuevo a la tabla número 3. ¿Y qué vamos a leer de la tabla número 3? La temperatura isoentrópica y la entalpía isoentrópica. Observa. En pantalla observamos la tabla número 3. Recordemos que la presión relativa a la salida tomó el valor de 1,155. Vamos a ubicar en la columna de presión relativa este valor o un valor muy cercano a él. ¿Logras visualizarlo? Fija tu atención en este valor que está acá. 1,1584. Como los primeros dos decimales coinciden, observa 1,15 y este es 1,15 también, pero claro, termina en 84 y este termina en 5. Por tal razón se puede tomar esta como un valor bastante aproximado a la presión relativa ideal. Sin embargo, en caso de que tu presión relativa no coincida al menos en los primeros dos decimales con alguno de estos valores, simplemente lo que debes hacer es interpolar. Muy bien. Por ejemplo, supongamos que tu presión relativa se encuentra entre 2,149 acá y entre 2,379. Digamos que tu presión relativa vale 2,2, que se encuentra entre estos dos valores. Entonces debes interpolar. Por supuesto, tomando todos los valores de esta fila y todos los valores de esta segunda fila y simplemente interpolas, como ya lo sabemos. Te has perdido de nuestra clase donde explicamos en detalle cómo interpolar. No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo cualquier tipo de interpolación. Muy bien, continuemos. Una vez que hemos ubicado nuestro valor cercano a la presión relativa ideal a la salida, tomamos lectura tanto de la temperatura isoentrópica, que sería esta, 285 Kelvin, como de la entalpía, ojo, isoentrópica, que vale 285,14 Kelvin. Vamos a tomar nota de este par de valores. Observa, la temperatura isoentrópica vale 285 Kelvin y la entalpía isoentrópica vale 285,14. Observa que para obtener la temperatura isoentrópica y la entalpía isoentrópica solo se usó la tabla número 3. En ningún momento se utilizaron las fórmulas isoentrópicas. Genial, concluyamos este video respondiendo el siguiente par de preguntas. Ante los casos ya explicados, surgen las siguientes dos preguntas. Primera, ¿cuál caso es más exacto? El caso más exacto es el caso número 3. Con el caso número 3 obtienes los valores más exactos de tu ejercicio. De segundo estaría el caso número 2. El caso número 2 es menos preciso, sin embargo sus resultados son aceptables. Y por último, ¿cuál de los casos debo usar en mi ejercicio? Ante un ejercicio de una turbina, compresor, tobera, etc., donde se te solicite calcular la eficiencia isoentrópica, ¿qué caso debes utilizar para calcularla? Pon mucha, pero mucha atención a las respuestas. Si en el enunciado no se da ninguna información
acerca del comportamiento del calor específico a presión constante, es decir, el enunciado no dice absolutamente nada, entonces tienes libre albedrío de utilizar o el caso 1, o el caso 2, o el caso 3, el que tú desees. Que por cierto te sugiero el caso 1, porque es el más directo y rápido. Pero claro, ojo, esto no es una camisa de fuerza. Puedes utilizar cualquiera de los 3 casos. Si te sientes más a gusto con el caso 2, utiliza el caso 2. Si te sientes más a gusto con el caso 3, utiliza el caso 3. Igual vas a llegar a resultados aproximados. Y por otro lado, si el enunciado sí dice acerca del comportamiento de C sub P, por ejemplo, tu profesor te dice que C sub P se puede tomar como el C sub P promedio constante, o tu profesor te dice que C sub P es variable. Si es variable, sabes que te encuentras en el caso 3, y si te solicitan que utilices el C sub P promedio, es porque te encuentras en el caso 2. En conclusión, tu profesor debe decirte bajo cuál suposición de C sub P se deberá trabajar, porque si no menciona nada, repito, si no menciona nada, lo está dejando a tu libre albedrío. Es decir, que puedes utilizar cualquiera de los casos. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto